Muy bien, vamos a tratar de concluir este capítulo 2, que es más como el capítulo 1 y 2 son el apóstol Pablo realmente haciéndole frente a esa situación tan incómoda de personas predicando un evangelio que no proviene de Dios y que no es, porque a partir del 3 vamos a mirar que él no, iba a decir desperdicia, mejor no, él no usa toda la carta para defender la sana doctrina de aquellos que la atacan. A partir del capítulo 3, él ahora va a enseñar a los de Galacia lo que hablábamos ahorita, para qué es la vida después de haber nacido de nuevo. Pero él quiere rematar bien esta primera parte. Entonces recordemos que Pedro en su momento fue a visitar la iglesia cristiana que había en Antioquía. Cuando estuvo allí en la iglesia que había en Antioquía, aunque la carta es escrita a los de Galacia, Pablo trae ese ejemplo porque le sirve para ilustrar que esa situación de los judaizantes tratando de pervertir el evangelio del Señor, pervertir es una palabra correcta porque aunque estaban tratando de hacer que la gente guardara la ley, es una ley ya derogada, y aunque estaban tratando de hacer que la gente se circuncidara, lo estaban haciendo con la intención de decir que creer en Cristo Jesús no era suficiente para ser salvo, sino que había que tener cierta empatía con la ley por si algo no estuviera como del todo realizado en el sacrificio perfecto del Cristo de Dios en la cruz. Realmente lo que vemos es la obstinación del ser humano tratando de saber más que Dios, porque Dios fue supremamente claro con respecto al Antiguo y al Nuevo Pacto, fue suficientemente claro, y además los temores que había en estos legalistas eran infundados, porque ellos pensaban, vamos a ver más adelante, que como la gente quedaba libre por creer en Cristo, quedaba libre en primer lugar de la ley y en segundo lugar, o en cualquiera de los dos órdenes, del pecado. Entonces, como ellos estaban acostumbrados a que la ley por lo menos guardaba al ser humano mediante las prohibiciones del desenfreno total de sus pasiones, ahora ¿qué iban a hacer sin mandamientos? Se iban a desperdigar del todo, se iban a depravar del todo y darle rienda suelta a todas sus pasiones. Error, eso es falta de revelación, eso es falta de nuevo nacimiento y eso es falta de comprender el corazón y la mente de Dios. Entonces, también vimos que tampoco es para caerle encima a los judíos porque sí, porque ya a nosotros los gentiles el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos nos advirtió que cuidado con el orgullo. ¿Por qué? Porque muchos gentiles empezaron a pensar de que si Dios había desgajado al que por naturaleza es del olivo para injertar estas ramas silvestres que somos nosotros, que cuidado con eso, porque poderoso era Dios para volverlos a injertar. Entonces no se trata de juzgarlos cruelmente, pero por sí por lo menos evitar y resistir cuando alguna falsa doctrina venga a apartarnos de la libertad que tenemos en Cristo, y que no es libertinaje como estos suponían que se iba a convertir esta situación de los creyentes libres, pues sin necesidad de policía que los vigilara, que era la ley. Entonces dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, el apóstol Pedro, aquel que anduvo con el Señor Jesús, aquel que fue a la casa de Cornelio, aquel que Dios usó para tantos e hizo tantos milagros en su favor, ve cómo ese lastre étnico de la raza judía y de haber estado siempre en contacto con la ley de Moisés tenía mucho peso, los hacía a veces caer en situaciones incómodas, súper incomodísimas como estas. Yo no quisiera estar en las sandalias del apóstol Pedro, realmente para él fue muy incómodo. Pablo dice, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues
antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Aquí el apóstol Pablo está hablando, recuerden, que para un judío era abominable, esa era la palabra que usábamos la vez pasada, ¿cierto? Ir a la casa de un gentil, de un pagano, y más abominable todavía, comer con ellos y comer lo que ellos comían. ¿Por qué? Porque recuerden en la lectura de los evangelios todas las limitaciones que había en cuanto, ahora leyendo Levítico por ejemplo, en cuanto a las leyes de asepsia que había para los alimentos, en fin. Pedro mismo en el capítulo 10 de Hechos, el Espíritu de Dios, el Señor le habla, desciende un lienzo en el cual hay toda clase de animales y le dice sacrifica y come, le inmediatamente revira y dice que no, porque jamás cosa inmunda ha entrado en mi boca, dijo. Y el Señor le dice eso 3 veces. Luego en el capítulo 11 él explica que el Espíritu Santo es el que le dice que no, lo que Dios ha limpiado no lo llame inmundo. Entonces son cosas con las que usted y yo realmente no estamos muy familiarizados. Nosotros sí podemos ser como quisquillosos con ciertas comidas, pues por las dietas que llevamos, en fin, o algunas manías que algunos puedan tener en cuanto a tocar cosas o no, pero no es por religión, sino hasta por caprichos a veces o por normas de salud, pero para ellos era tenaz. Entonces, para Pedro esto ya era un gran avance, estar en Antioquía comiendo con gentiles y lo que ellos comían, imagínense, chicharrón, oreja, trompa, todas esas cosas que comen, lengua, en fin, y además si posiblemente eso era sacrificado a los ídolos porque venían las carnicerías y las carnicerías estaban dedicadas cada una a su respectivo dios o templo pagano. Entonces para este hombre yo creo que él se sentía que avance, que libertad además poder conversar con los hermanos en Cristo. Pero miren el peso de la tradición. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Aquí estamos hablando de algo interesante. ¿El primer pacto fue dado por Dios o no, el antiguo? Claro, por lo tanto es un pacto que viene de Dios y es espiritual, es bueno, pero Dios lo derogó. Esto nos sirve también mucho para entender, nosotros que no venimos de ese trasfondo mosaico, pero sí venimos de diferentes religiones, lo que ocurre cuando llegas a Cristo y tratas ya con la libertad completa que el Espíritu Santo te da y entras a la vida del Espíritu, cómo estas cosas te empiezan a perseguir, ese pasado religioso, y te tienes que soltar. Nos ayuda mucho a entender la tradición de otros, no a compartirla, pero sí a entenderla. Vale, porque esto tiene que ser un despegarse completo. O soy 100% de Cristo, pero aquí no hay un 90% del Señor nomás y el otro 10% quedan mis tradiciones. No, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, ya lo habíamos visto, voy a correr, participaban también los otros judíos, los que ya eran cristianos y estaban en Antioquía hacía muchos días, siendo dirigidos por Bernabé y por Saulo. Mínimo 1 año llevaban de estar allí, según lo que hemos leído en Hechos de los Apóstoles. Y una persona tan prestante en el conocimiento de Dios como Bernabé, dice, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pablo no participa, él se hubiera podido quedar callado y esperar a que Pedro se fuera para organizar las cosas, pero él no podía dejar esto así. Daniela me hacía caer en cuenta de algo. Imaginemos que nosotros somos los gentiles que estamos allí en Antioquía, antes de pasar a los de Galacia otra vez, y estamos siendo discipulados en el Evangelio del Reino por Bernabé y por Pablo. Creo que Silas también andaba por ahí, no me acuerdo bien. No, Silas sí. No me acuerdo. No, Silas entra en el 15 de Hechos. Entonces, vemos que una persona como Pedro se aparta de nuestra comunión por causa de los de la circuncisión que han llegado, que decían que para ser salvo había que circuncidarse. Mira qué peligro esto.
entonces yo siento que, ¿será que entonces yo sí no soy salvo? Mira qué responsabilidad tan grande la que tenemos nosotros de estar fundamentados en la sana doctrina, porque podemos hacer tropezar a personas que estaban bien cimentadas en el Evangelio, pero viendo el proceder de los que supuestamente son ancianos y más versados en el asunto, ese proceder pudo haber hecho tropezar a muchos en su salvación. Entonces, además de estar ofendiendo a Dios, porque miren que si destapamos bien la cosa, ¿qué estoy haciendo yo defendiendo la circuncisión? Le estoy diciendo: Dios, usted puede ser muy Dios, pero a mí no me parece que haya derogado algo tan valioso para nosotros. Usted puede ser Dios y haber enviado a su Hijo Jesucristo a que muriera en la cruz. Me parece insuficiente ese sacrificio. Me parece que hay que cuñarlo. Lo que realmente estoy diciéndole a Dios es casi que estoy blasfemando, porque le estoy diciendo a Dios: usted como que se equivoca a veces. Es muy grave. 2, el ejemplo en los demás. Tengo gente que está bien enrutada en el Evangelio del Señor y la tuerzo. Vamos a ver en el capítulos siguientes que Pablo lo que quiere darle a entender a los de Galacia es que se circuncidan, se han divorciado de Cristo, han caído de la gracia, lo llama él. No que Dios los echó, sino que ellos se fueron, porque al aceptar esta circuncisión, la Biblia dice que el que se circuncida, Pablo lo va a citar más adelante, tiene la obligación de guardar toda la ley. Y ya sabemos que por las obras de la ley nadie será ¿qué? Salvo. Entonces, cuando allá en el capítulo 10 de Hebreos, que está dirigido también a judíos que eran los del rayón, dice que si por el testimonio de 2 o 3 testigos la ley de Moisés se hacía efectiva, ¿dónde quedaremos si violentamos el testimonio de los 3 testigos que el nuevo pacto tiene? Que es la sangre del Señor Jesucristo, que es el Dios Padre que lo envió y que es el Espíritu Santo que lo activa en nosotros por el nuevo nacimiento. Dice entonces que ya no quedará ningún sacrificio por los pecados, porque ese es el sistema de salvación que Dios dejó en el nuevo pacto. Si yo digo que ese no es, inmediatamente quedo bajo condenación, porque caigo otra vez bajo la ley y nadie es capaz de cumplir los reglamentos de la ley, y ya de una ley derogada. Entonces como que no tiene, es realmente lo que está ocurriendo acá. Vuelvo y lo repito, porque nosotros venimos de pensar que pecado es solo aquello que es pecado, como borracheras, como envidias, como divisiones, como fornicaciones, como adulterios, como robos, como homicidios. Pero aquí estamos ante una situación que también requiere santidad, y es ser santos en cuanto a la doctrina que creemos. La santidad también cobija la doctrina que creemos. Entonces, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, Pablo, que se pudo haber callado para limar asperezas, para no, dejémoslos que se vayan y cuadramos acá, él sí entiende todo esto y por eso decide poner el grito en el cielo y decir: no, venga para acá, tenemos que arreglar esto. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, a eso es a lo que nosotros debemos fidelidad, a la verdad del Evangelio. Entonces le dice a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, en estos días que has estado acá te has gozado de la libertad que tenemos en Cristo. Ahora, con esa actitud que estás teniendo, estás obligando a los gentiles a judaizar, porque con esa actitud estás avalando lo que estos infiltrados quieren hacer de los creyentes gentiles: circuncidarlos y hacerlos guardar la ley de Moisés. Empiezan por la circuncisión y terminan hasta haciéndole lavar los platos y las ollas como ellos los lavan. ¿Por qué? Porque la religión es algo que da una aparente piedad, pero no es así. En Colosenses, Pablo también dice que esas cosas de tratar duro el cuerpo, de no comer ciertos alimentos por motivos religiosos, de guardar ciertos días de fiesta, ciertas festividades, tienen apariencia de piedad,
pero ningún poder tienen contra los apetitos de la carne. Entonces le dice Pablo, y aquí uno puede entender entonces la cosa, wow, esto es más que dejar de pecar, esto es también creer bien, porque obligas a los gentiles a judaizar. Con tu actitud, Pedro, estás haciéndole creer a estos gentiles que se deben circuncidar. Entonces pasa a explicarle con mucho amor: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Ellos que habían tenido bajo su custodia la ley de Moisés, porque recuerden que los judíos son los patriarcas, de los judíos es la ley, de los judíos es todas las ceremonias y sacrificios rituales del templo, de los judíos es el mismo Señor Jesús viene entre los judíos, de una de sus tribus, el Cristo procede de ellos, Dios los ha elegido como pueblo, pero hay una cosa con la que ellos sí saben cuando son sinceros que no han podido lidiar, y es con el pecado. Por eso él dice, nosotros no pecamos, no somos de origen pecador como los paganos, pero sí somos pecadores de entre los judíos. ¿Por qué? Porque también estamos sujetos a las mismas pasiones que ellos, y el letrero no nos ha servido de nada. Eso es lo que está diciendo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, y además Pablo, que es fariseo, entre los judíos una de las sectas más estrictas, completamente educado a los pies de Gamaliel, como nos recordaba Dianita la vez pasada, instruido en toda la ley de Moisés. Mire que entre las sectas de los judíos, la de los fariseos era la que más se aproximaba a la mentalidad de Dios. Por ejemplo, ellos creían en la resurrección, los saduceos no. De hecho, la secta de los saduceos es la que hace asesinar al Señor Jesús, porque además de hacerse hijo de Dios, hablaba de su resurrección. Cuando usted y yo leemos atentamente Hechos de los Apóstoles, por allá en el capítulo 7, 5, encontramos que la secta de los saduceos quieren impedirle hablar a Pedro y a Juan del Señor porque hablaban de la resurrección. Entonces Pablo venía de una de las sectas más puras del judaísmo, que eran los fariseos, que sí creían en una cantidad de cosas que Dios había mandado a promulgar, pero ellos sabían que el hombre no era justificado por las obras de la ley, por eso habían creído en Cristo Jesús. Por lo menos Pablo y Pedro, conscientes de eso, ahora han recibido el nuevo pacto, y como tal renunciaron a todo lo que tenía que ver con la ley de Moisés para ser justificados para salvación. ¿Estamos aquí, amigos? ¿Qué estamos haciendo? Renovando mente. Y tenemos todo el tiempo que nos quede en esta existencia terrenal, ¿cierto? Entonces uno es justificado por la fe de Jesucristo. Pablo es muy respetuoso con Pedro, él no lo está rebajando. Él está dando la altura a Pedro que se merece al darle una explicación de estas. Entonces le dice, Pedro, tú y yo, nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Por qué? Para poder ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley que nunca pudimos guardar. Entonces, eso es claro, porque por las obras de la ley nadie, dice Pablo a Pedro, ¿será qué? Justificado. Y cuando dice nadie, es nadie. Ahora, nosotros, ¿por qué venimos a descubrir esto después de tanto tiempo? Porque nos pusimos por el Espíritu Santo en la meta de renovar el entendimiento. Mire, ¿qué encontraba uno en Gálatas como para pedir alguna cosa de las que siempre pedíamos? Para renovar los muebles, no. Entonces uno pasaba por Gálatas, ¡bum! ¿Qué hay en Gálatas? Gálatas 2:20, lo vamos a ver enseguida. Y a veces lo usábamos simplemente como loritos, pero no captando el sentido total dentro del contexto. Que esa es otra de las vaquitas sagradas que estamos matando. Y era que nosotros tenemos una cantidad de fundamentados en versículos. Por allá, 4:13 de Filipenses, Gálatas 2:20, el Salmo y así nomás. Pero ahora que lo tomamos todo, vemos que los versículos estrella que usábamos sí lo son, pero dentro de una constelación inmensa que es cada capítulo y cada libro completo que leemos.
Entonces, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y dice Pablo: y si buscando ser justificados en Cristo, lo que él va a decir a continuación tiene mucha razón de ser. Colocábamos el ejemplo la vez pasada de pongámonos en las sandalias de los que no creían en Cristo Jesús y sí en las obras de la ley, que no habían aceptado que Cristo era Jesús y que no habían aceptado que Jesús era el Hijo de Dios y que lo consideraban blasfemo y por eso lo mandamos a asesinar. Esta gente, cuando veía judíos que creían en Cristo, los consideraban blasfemos. A Esteban, precisamente, lo asesinamos en el capítulo 7 de Hechos porque predicaba de este camino y de la resurrección de Cristo Jesús. Lo apedrearon precisamente por eso. Entonces, desde el punto de vista del hombre que defiende la ley, los equivocados son los que creen en Cristo. Entonces, uno de los argumentos de esta gente es: ustedes son pecadores porque no guardan la ley de Dios. Pedro, entonces, cuando escucha esto de Pablo, créame, Pedro, para esa gente siempre vamos a ser, por haber buscado la justificación en Cristo, vamos a ser hallados por ellos como pecadores, por no guardar la ley ceremonial y ritual. Ustedes y yo no lo vamos a arreglar. A nosotros lo que nos corresponde es seguir en este camino de conservar la sana doctrina y la pureza de aquellos que creen en Cristo Jesús. Los que defienden la ley como medio de justificación ante Dios siempre nos consideran pecadores, y mucho más ahora que nos juntamos con gentiles que también han creído en Cristo Jesús, y por eso ahora quieren venirnos a tratar de hacer circuncidar para que guarden la ley. No podemos aguardar que ellos entiendan eso. Ahora, ese es el argumento de ellos. Pero preguntémonos, Pedro, ¿es por eso que ellos dicen entonces ministro de pecado? El Señor Jesucristo es ministro de pecado, nos está colitando pecados, nos está llamando a pecar, estamos pecando por haber creído en Él. No, nosotros tenemos la revelación. Entonces, al tener esta revelación, por seguir a Cristo, los seguidores de la ley siempre nos van a llamar pecadores. ¿Por qué? Porque según el no estar nosotros guardando los rituales para poder agradar a Dios, seremos culpables ante ellos, pero ante ellos. Ahora, recuerden, ¿es Cristo ministro de pecado por esto? Ninguna manera, jamás. Ahora, volteemos la torta. Los pecadores sí son ellos, porque ellos le están diciendo a Dios que el nuevo pacto no sirve, porque ellos le están diciendo a Cristo Jesús que su obra expiatoria en la cruz, el derramar su sangre santa, divina, en la cruz del Calvario, ser sepultado y resucitar, es un cuento de hadas. Ellos son los que están blasfemando. Qué tremendo será en aquel día que acabamos de leer allá en Mateo 25, en donde todas las naciones pasan ante Él y gente que creyó estarle sirviendo a Dios estaba en contra de Él. ¿Y quién más sabe de esto que Pablo? Pablo iba camino a Damasco con cartas de los sacerdotes para precisamente perseguir a los que habían creído en Cristo Jesús. Si alguien sabe de esto, es Pablo. En ninguna manera. Entonces, le dice: Pedro, porque si las cosas que destruí, recuerden que hay pasajes en la Escritura donde dice que la palabra destruye y construye, la palabra arranca y siembra. Lo mismo, para creer en Cristo Jesús, el hombre tiene que destruir todo su bagaje de creencias y su portafolio y su equipaje de concepciones religiosas, porque nada de eso sirve, nada lo llevaba a Dios. Entonces le dice: Pedro, si nosotros empezamos por dejar de comer con los gentiles, por dejar de sentarnos con ellos, vamos a terminar como ellos tratando de circuncidar a esta gente. Entonces, si las cosas que destruí las vuelvo a edificar, escuche bien, Pedro, tenga cuidado, transgresor me hago. ¿Por qué? Porque estoy volviendo. Si por haber creído en, miren qué interesante esto, amigos y amigas. Si yo creo en Cristo Jesús, en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, significa que me identifique con su muerte, ¿o no? ¿Cierto? Y con su sepultura y con su resurrección. Miren qué cosa esta. A ver, cuando yo muero, a la ley le pago.
Con mi identificación en la muerte de Cristo Jesús, le pagué a la ley, porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Muy bien. Ya la ley no tiene poder sobre mí porque ya me mató. Ya morí. Pero al resucitar, si yo vuelvo otra vez a coger el camino de la ley, en vano creí. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Pedro: transgresor me hago, con todo lo que ya esgrimimos. Y él dice, le remata: porque yo por la ley soy muerto para la ley, porque la paga del pecado, ¿qué era? La muerte. Sencillo. Entonces, al identificarme con la muerte de Cristo, repito, morí. Por lo tanto, también morí para la ley. La ley ya no puede perseguir al muerto. Pues la ley, recordemos lo que ya hemos visto en Romanos, no es de por más repetir, la ley se levantó para señalar el pecado y para perseguir al pecador. Entonces, una vez he muerto en Cristo, ni me puede señalar, ni me puede perseguir, porque ya morí. Pero resulta que cuando he creído en Cristo Jesús, no me quedé sepultado con Él, sino que ¿qué? Resucité. Y ahí es donde viene Él ya a empezar a colocar el andamiaje para los siguientes capítulos. ¿A fin de vivir para quién? Para Dios. Ahora voy a vivir para Dios. En otras palabras, yo nunca había vivido para Dios. Jamás había sido santo. Sed santos como yo soy santo. Yo nunca anduve por esos lares. Jamás anduve conscientemente bajo el nuevo nacimiento sirviendo en ágape a los demás y relacionándome con los demás en ágape. Ni se me había pasado por la cabeza cumplir la ley, porque sabía que era incapaz de cumplirla siendo judío. Ahora cuanto más los gentiles, que ni ley teníamos. Andábamos sin Dios y sin ley en el mundo, dice Pablo en una de sus cartas. Entonces, ese vivir para Dios lo podemos equiparar al resucitar en Cristo. Y resucito en Cristo para vivir, ojo pues, para Dios y no para la ley. Porque el que se vuelve a la ley vuelve a hacerse esclavo y a quedar convicto de pecado, porque borró con el codo lo que escribió con la mano al creer en Cristo Jesús. Un retroceso impresionante. Entonces ahora sí viene el versículo que todos no sabemos, y Pablo le dice a Pedro: con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Entonces, este asunto desglosamos el versículo en muchas partecitas, porque prácticamente en este versículo podríamos resumir todo lo que es la justificación, y lo que es la salvación, y lo que es la redención, y lo que es la resurrección, y lo que es vivir para Dios, lo que es la vida eterna, etcétera, etcétera, etcétera. Qué capacidad de síntesis la de este hombre. Entonces, cuando dice con Cristo estoy juntamente crucificado, no está hablando de una teoría, es un hecho. La cruz del Gólgota es un hecho verificable, inclusive por métodos históricos que no necesariamente tenemos que recurrir a la escritura para buscarlos. Aparece en los anales de la historia. Pero juntamente con Cristo estoy crucificado es válido para el general, pero tiene que ser válido a nivel personal. O sea, yo debo, ahora Pablo lo que va a mostrar es que, claro, miren lo que dice el versículo: porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El acto de la cruz es para toda la humanidad y para todas las generaciones, pero yo me debo apropiar de Él. Yo me debo apropiar de Él. Entonces, una vez citamos el ejemplo del Antiguo Testamento en el que iba a pasar el ángel de la muerte, pero para que no entrara a esa casa había que había que asperger esa palabra, en los dinteles la sangre del cordero, para que el ángel de la muerte la viera y no entrara. Si yo no pintaba mis dinteles con la sangre de ese corderito, el ángel entraba como Pedro por su casa, ¿sí o no? Entonces, el asunto acá es que sí, el acto de la cruz del Calvario, el hecho de la cruz del Calvario es para toda la humanidad, pero yo debo, por la fe, apersonarme de ella, poner esa sangre de Cristo en el dintel de mi mente para estar libre de ese asunto. Entonces, este es un hecho válido y verificable. Cuando digo juntamente con Él morí, es porque por la fe, ¿qué es la fe? ¿La certeza de qué? De lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero el asunto también es que la fe hace visible lo invisible, no lo que no existe.
entonces, cuando por la fe nazco de nuevo, estoy haciendo mía la muerte de Cristo, pero resulta que también hago un acto de fe hacia el futuro, y ese acto de fe hacia el futuro implica que soy libre de la muerte eterna, porque acabamos de leer en Mateo 25 que se sentará en su trono con todos sus ángeles a juzgar a todas las naciones. Ese viene siendo como más o menos el juicio del trono blanco que vemos por allá al final de Apocalipsis. Entonces, resulta que por la fe no solamente soy salvo, he resucitado para Dios, sino que soy libre de esa muerte eterna, porque ahora, recuerden lo que dice el versículo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Al tener vida eterna ya no tengo muerte eterna. Bueno, entonces, como al creer en Cristo, digámoslo así, pagamos, Él pagó por nosotros, pero al pagar Él por nosotros pagamos. En el presente yo también debo decir con Cristo estoy juntamente crucificado, porque resulta que con ese Cristo estoy juntamente crucificado, estoy diciéndole al pecado, ya no tengo nada más que ver contigo, porque yo era esclavo de ti, pecado, por mi vieja naturaleza. Ahora que he nacido de nuevo, ya no soy esclavo del pecado, sino que el pecado ha perdido poder sobre mi vida, porque soy una nueva ¿qué? Criatura. Entonces por eso viene la siguiente parte del versículo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Es decir, el hombre viejo, la mujer vieja, que se dedicaba por su antigua naturaleza a ser rea de la ley, porque todo lo de la ley nos pegaba, y al tener como paga de ese pecado, de haber nacido bajo pecado, la muerte, resulta que al morir esa vieja naturaleza que había en mí, al nacer de nuevo por la resurrección, tengo una nueva vida en Él, y esa vida nueva la voy a vivir para Dios, y para Dios solo puedo vivir en una cosa que se llama la vida del Espíritu, porque Dios es Espíritu, y los que le adoran deben adorarlo ¿en qué? En espíritu y en verdad. Mire cómo toma orden todo. Entonces, como ya vivo para Dios, entonces si el que hacía pecado murió, la vieja naturaleza que había en mí murió, ahora ¿quién vive en mí? Si yo morí en Cristo y soy sepultado en Cristo, ¿en quién resucito? En Cristo. Por eso dice, y ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Ya no vivo yo, como una vez lo hice. Esto no quiere decir que perdamos nuestra capacidad de ser personas y tener personalidad. Nosotros no somos unos mopeds que abren la boca como unos títeres, como unos arlequines. No, nosotros somos personas que conscientemente han renovado su mente por el nuevo nacimiento y saben que tuvieron una antigua manera de vivir para el pecado y para la carne, y sentenciados por la ley. Así no fuésemos judíos, la ley cobija todo el planeta. ¿Por qué? Porque recuerden que aun cuando no había ley, el pecado sí existía y la gente moría. Antes de la ley la gente moría. Bien, entonces resulta que ahora Cristo es el que vive en mí. Entonces ya nosotros tenemos suficiente renovación de entendimiento para entender que lo que ahora vivo, como fulano de tal, con cédula tal, o con tarjeta de identidad tal, o con NIT tal, esa persona llamada fulana de tal, con apellidos tales, con nacionalidad tal, esa persona conscientemente, por renovación de entendimiento y por comprensión de la palabra, sabe que ahora debe vivir para Dios. ¿Y cómo va a vivir para Dios? Siguiendo los pasos de Cristo. Por eso dice, hasta que tengamos la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos a ser como Él en carácter. El Señor Jesús se dio el ejemplo para todos nosotros de vivir única y exclusivamente para Dios. Entonces dice, mas vive Cristo en mí. Este versículo, como les decía, es poderosísimo, porque miren que ahí está, no solamente al identificarme con la muerte de Cristo, mi muerte, no solamente al identificarme con la sepultura de Cristo, mi sepultura, sino que también me identifico con su resurrección, y todo aquí, porque recuerden que ahora dice, y lo que ahora vivo en la carne es en este cuerpo,
después de que Junior conoció del Señor, después de que Carolina conoció del Señor, después de que Lilo conoce del Señor, después de que Náutica conoce del Señor, después de que Olga conoce del Señor, después de que el Rey del Flow conoce del Señor, después de que toda esta gente conoce del Señor, ¿sí? Sí. Hay un alto en el camino, y yo digo, ¿y ahora para quién voy a vivir y cómo lo voy a vivir? Entonces, el para quién voy a vivir lo tengo claro, para Dios. ¿Y como quién lo voy a vivir? Como Cristo. ¿Y quién me va a ayudar? Topita me ibas a ilustrar la prédica. Hermosa mi Topa. Bien. Si yo me llego a ahogar, me preguntan si quiero que me desahoguen. Muy bien. No dan tiempo. Ya, estamos bien. Bueno, entonces, recuerden esto. Hemos tenido una muerte y una resurrección aquí en este momento para ilustrar el mensaje. Miren esto. Después de haber nacido de nuevo, según este versículo, ya tengo muy claro para quién voy a vivir. ¿Para quién voy a vivir? Para Dios. Ahora, ¿como quién debo vivir? Como Cristo. Como Cristo. ¿Y quién me va a iniciar en ese caminar de la vida en el Espíritu? El Espíritu Santo. Ahí tenemos el Dios Trino en el asunto. Por eso es que yo puedo decir lo que fui, lo que hice. Pablo jamás negó que él había asesinado creyentes. Pablo jamás negó que él había llevado gente a la muerte y a la blasfemia y a renegar de Dios. Pero eso fue lo que él fue. Lo que él empezó a vivir después, como le está ilustrando en este versículo, es todo lo que vimos de ahí en adelante. Entonces, y lo que ahora vivo en la carne, es decir, me entrego. Y aquí viene, esto es un acto, ¿cómo se llama eso? Un acto consciente de abdicación. Me explico. Me entrego. Ya no viviré más para mí, es lo que estoy diciendo en este versículo. Voy a vivir para Dios conscientemente en esta nueva vida que me ha dado la libertad del pecado y de la ley. Ahora, conscientemente la dedico para vivir para Dios en la ley del Espíritu. Entonces ahí es donde se soluciona el temor infundado que tenían los defensores de la ley, que querían que la ley siguiera funcionando para que la gente no se depravara más. Ellos tenían un espíritu tremendo, pero de control. Ellos pensaban que podían seguir fungiendo como dioses y como jueces, pero resulta que ya no, porque es que el creyente en Cristo Jesús no es que no tenga ley, es que tiene la ley de Cristo, la ley del Espíritu, la ley de la libertad. Y la ley de la libertad es para servirle conscientemente, me entrego a servirle a Dios y a la gente que me rodea. Por eso se resume la ley en esto: amarás a Dios con todo tú y a tu prójimo como a quién. Ahí la resume toda. Al hacer eso, entonces estoy diciendo, mire, como ya soy libre, ahora decido de quién ser esclavo. Porque ¿qué ocurre? Si yo después de nacer de nuevo me quedo inactivo, tarde o temprano la succión de la antigua naturaleza vuelve a mí, y la inactividad me lleva a volver a las obras de la carne y al pecado, y muy posiblemente a apartarme de Cristo. Y al apartarme de Cristo estoy volviendo a ser, como dice Pedro en su segunda carta, como la puerca lavada que vuelve a tirarse al pantanero, o el perro que vuelve a comerse lo que vomitó. Entonces, el asunto es que inclusive puedo llegar a perder la salvación que en Cristo Jesús había recibido. Entonces, cuando yo me entrego a Dios y me doblego a Él, le cedo voluntariamente mi libertad y le estoy diciendo, soy tu esclavo. Así como fui esclavo del pecado, y si me descuido y no me decido por ti lo más pronto posible, ahora que me has hecho libre, trayéndolo como alegoría, miren que el Señor Jesús le da la orden a los conocidos de Lázaro que corran la piedra. Lázaro, me imagino que salió brincando porque estaba totalmente envuelto en vendas, y el Señor Jesús les dice, desátenlo y ¿qué?
y déjenlo ir. El Señor Jesús te hace libre, el Señor Jesús te salva, pero te dejo en la libertad de seguirme a mí o vuélvase para el pecado. Eso sí, le digo, en la mitad no hay nada. Tarde o temprano, si usted no decide de quién ser esclavo, la carne toma una decisión por usted. Tómela usted y sea inteligente espiritualmente, decida vivir para la vida del Espíritu. ¿Están conmigo? Esa es la inactividad en la que algunos creyentes entran y pasan años ahí, viviendo para sí mismos. Mi. Entonces, lo que ahora es la vida del Espíritu es lo que para el resto de mi vida en el cuerpo he adoptado. Por eso dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe ¿de quién? Del Hijo de Dios. Mire qué interesante. El caminar de la fe en Cristo Jesús no solo se inicia por fe en Cristo Jesús, se sigue viviendo por fe en Cristo Jesús y se debe terminar viviendo por la fe en Cristo Jesús. Si soy justificado por la fe, ahora lo que vivo para Dios también lo vivo según la fe que tengo en Cristo Jesús. Es decir, todo lo que me ocurre después de nacer de nuevo es gracias a Jesús. Por eso es que cuando no renuevo mi mente, el trasegar cristiano se me vuelve una religión más. Y sigo como si nada hubiera pasado. Me vuelvo a levantar mañana, a cumplir el mismo horario de trabajo, a hacer las mismas cosas, como si nada hubiera pasado, pero algo pasó. Pero si no le saco tiempo, como Pablo se lo sacó allá cuando tuvo su conversión, él pasó mínimo 3 añitos rumiando bien la cosa. El asunto del velo de las añadiduras nos evitó a nosotros eso, porque en vez de meternos directamente a escudriñar las escrituras como ahora lo estamos haciendo, nos metíamos a cursos de cómo manejar las finanzas, cómo ser buen marido, cómo ser buena mujer, cómo conseguir novio, cómo echar fuera demonios, cómo hacer milagros, cómo tal cosa, pero pocas veces era cómo ser como Cristo, y eso solo dan las Sagradas Escrituras. Entonces, esto de lo vivo en la fe para el Hijo de Dios tiene un condimento sin el cual esto no funciona, y es el amor ágape. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Realmente esta historia es muy sencilla, es una historia de ágape, es una historia de amor. Entonces, ¿por qué ahora yo me entrego a Cristo? Pues porque Él me amó primero. Pablo lo dice en Romanos, yo amo a Dios porque Él me amó primero. Él amó a la gente antes de que la gente lo amara. Es más, se entregó inclusive por los que no lo amaban, pero por el amor de Él. Entonces, en últimas, si alguien nos preguntara a nosotros, amigos y amigas, bueno, ¿usted por qué es cristiano? Lo único medio fácil de decir sería, por pura gratitud y amor. Es que fui tan amado, fui tan amada, tan eternamente amada. No te lo sé explicar, si una palabra ágape que significa esto, pero la dimensión debe ser mucho mayor. Su ágape es mi todo, de manera que lo único que yo te puedo explicar de por qué soy creyente es que la gracia que Él tuvo hacia mí fue simplemente de ágape hacia la humanidad, y yo ahora le estoy correspondiendo como ese mismo ágape, no mío. Es más, tan vana y tan hueca era mi vida, tan vacía, que hasta el amor ágape me lo tuvo que dar para yo poderle corresponder. Nada en nosotros había. Entonces termina diciéndole Pablo a los de Galacia antes de entrar en materia, porque hasta ese momento él no ha entrado en materia. Él ha hecho frente a una falsa doctrina que estaba por tirarse toda la congregación, porque así que el Señor Jesús dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. Cuídense de la levadura de los fariseos. Pablo lo que va a decir más adelante es, cuídense de la levadura de los judaizantes, que ya tenía la congregación bien dividida, y lo vamos a ver en el capítulo 3. Entonces Pablo dice, no desecho la gracia de Dios. Ahora, se dirige hacia los de Galacia. Ya está bien mal que los judaizantes estos hayan venido a torcerle la vida, pero está peor que ellos lo hayan aceptado. Pues a mí me pueden invitar a robar, pero de ahí a robar, la decisión ya es mía. Entonces Pablo ahora les empieza a colocar las clavijas a los de Galacia. Ya les ha dado a los judaizantes esto, pero ahora les va a decir a los creyentes de Galacia, hey, pilas,
Yo, Pablo, fariseo, de raíz mismo, ahora entregado a la gracia de Dios, yo no voy a desechar esa gracia de Dios. Porque si ustedes hacen eso de circuncidarse, lo que están haciendo es desechar en lo que han creído y en lo que yo creo. Sería un acto de vil ingratitud imperdonable que ustedes se circunciden, haciendo vigentes para ustedes la ley de Moisés derogada y sus exigencias legales, queriéndolas guardar para ser salvos, sabiendo que siguiendo la ley nadie podrá guardar la ley para salvarse, porque para el hombre es imposible guardar la ley. Este asunto se vuelve templado. Ahora, todo esto Pablo lo hace en amor, y vuelve y les dice: pues si por la ley fuese la justicia, recuerden que ya dijo que la ley no justifica a nadie. La ley ¿qué hace? Te acusa y te mata, no más. La ley te acusa y te... Ahora, ¿por qué esa es su función? Pablo no está hablando mal de la ley. Pablo lo que está diciendo es: un momentico, es que esos judaizantes creen que yo no entiendo la ley. Los que no la entienden son ellos. Y enseguida pasa a explicarla en los siguientes capítulos. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y ahí sí estamos graves. Si el Señor Jesús vino y murió y no había necesidad de que Él viniese, estamos graves, pailas, como dicen los muchachos hoy en día. Entonces, recuerden lo que Pablo ya nos había dicho en Romanos: por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de dónde? De la gloria de Dios. Pablo dijo: no hay justo, ni siquiera uno. Porque si hubiese habido un justo, siquiera uno, el Señor no hubiera tenido necesidad de venir. Con eso hubiéramos tenido, seguiríamos a ese, pero no había ni siquiera uno, cualquiera sea de su linaje. Pablo también se lo dijo a los gentiles por allá cuando le dijo, tal vez a los de Atenas, que las naciones todas venían de un linaje, todos los linajes venían del primer hombre, y que era caído. Por lo tanto, todos están caídos, sean judíos. En el capítulo 1 de Romanos, él muestra cómo la humanidad está caída. En el capítulo 2 de Romanos muestra cómo la raza judía como tal está caída. Para en el capítulo 3 de Romanos decir, como todo el mundo está caído, todos están destituidos de la gloria de Dios, para poder explicar por qué Cristo entonces fue enviado por el Padre. Pero recordemos que es una historia de amor de parte de Dios hacia nosotros, y es una de gratitud de parte de nosotros hacia Dios. Gratitud inclusive prestada, porque no es nuestra, nos la tuvo que dar Él. Raro, ¿cierto? Eso no se entiende, pero así es. Pues sí se entiende, uno escribiéndolo y procesándolo, pero estoy hablándoles de llegarle hasta la sustancia del asunto. Bien. Padre, te damos gracias por esta posibilidad que nos has dado de entrar en tu palabra, de poder deleitarnos en ella, más que como un conocimiento intelectual y teológico, es un conocimiento vivencial y de destapar esto maravilloso que nos has dado para entregarle también a otros. En los siguientes capítulos seguramente el apóstol Pablo nos explicará qué es la vida en el Espíritu y para qué estamos nosotros todavía acá. ¿Por qué no, como dijo Anderson, haber sido los del ladrón de la cruz que simplemente creyó, murió y se fue? Para algo nos dejaste, Señor, y tenemos una misión muy, muy grande, pero la primera es agradarte y serte agradecidos. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia. Gracias por haber guardado a la Topito unos días más con nosotros. Amén, amén y amén.